en esta misma sala y mencionar el recuerdo de otras personas que estaban en esta sala hace 10 años. Marcial Sánchez Baile, impulsor y fundador de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública, y Carmen San José, que participaba en una mesa conmigo en aquel momento. Certificar también lo que dice, en base a 50 años de experiencia, lo que decía Miguel Ángel sobre la condición de incansable de Amparo, que en primera línea puedo certificarla. Y bueno, enlazar un poco con lo que ha comentado Ramón Gálvez antes sobre la importancia del gasto farmacéutico. Ha mencionado dos situaciones que a mí me ha tocado vivir como internista: el tratamiento de los pacientes VIH y también el tratamiento de los pacientes por virus de hepatitis C, y que eran inaccesibles al tratamiento durante un momento por los precios, y que nos permitió contrastar la realidad, dos realidades: la capacidad de encarecer los precios rozando y superando el límite de la inmoralidad, y también la posibilidad que tiene la población cuando se moviliza de modificar una realidad a nivel internacional. Y esa posibilidad se puso de manifiesto tanto a nivel internacional, cuando se consiguió la reducción de precios y la fabricación de fármacos accesibles a prácticamente todos los países, y también en la plataforma afectada por la hepatitis C, cuando se consiguió que toda la población, incluyendo aquellos pacientes que yo atendía en el centro penitenciario, y que Amparo presentó una moción para que se incluyeran en los pacientes tratados por el sistema público. La presentó en este Congreso de los Diputados y hizo modificar la posición del Partido Popular y financiar los fármacos que se utilizaban para el tratamiento de la hepatitis C. Voy a intentar ajustarme al tiempo. Me empiezo a contar desde ahora, las 35. Bueno, pues voy a dar un marco legislativo, 5 claves económicas que explican la situación en la que estamos y 3 claves estructurales sobre que condicionan el avance de la privatización en el sistema sanitario público. El marco legislativo lo conocéis todos, se ha mencionado aquí: la Ley General de Sanidad. En el momento del debate de la Ley General de Sanidad, que en la que muchos participamos, la Ley General de Sanidad estableció una discusión entre el programa del Partido Socialista y lo que luego se hizo realidad, entre la medicina privada, como la atención privada, como subsidiaria del sistema sanitario, de la atención sanitaria, o como complementaria. Triunfaron las tesis liberalizadoras de Ernest Lluch y Raventós, que era entonces el secretario de Estado, y se definió la Ley General de Sanidad como la atención privada como complementaria del sistema sanitario público, en lugar de ser subsidiaria del sistema sanitario público. Inmediatamente después de aprobarse la Ley General de Sanidad, se empieza a elaborar por una comisión presidida por Abril Martorell, que había sido ministro con Adolfo Suárez y vicepresidente del Gobierno, encargado por Julián García Vargas, que era el ministro de Sanidad del Partido Socialista. Se empezó a elaborar el informe Abril, que hacía una recomendación central: separar la financiación de la provisión. En esto tuvo mucho que ver también el encaje del modelo catalán, que ya había aprobado la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, para conseguir que la situación catalana de complementariedad de lo público y lo privado se trasladara al resto del Estado. Esto se traduce legalmente en la Ley 1597, que arranca en el Pacto del Majestic en 1996, cuando Jordi Pujol
consigue de José María Aznar que modifique la Ley General de Sanidad, que haga una modificación para legalizar esta situación de Cataluña, de casi un 60 y tantos % de las camas privadas, de propiedad privada, de dependencia privada, y una situación en la que la normalidad era la compatibilidad del ejercicio público con el privado dentro de la sanidad pública. Este es el marco legal en el que esa complementariedad, que como decía Toni Barberá, me comentaba antes de empezar, que realmente en un texto que comenté en un artículo que tuve la amabilidad de publicar en el diario Red en esta última semana, la realidad catalana, como me decía, un texto que lo que debía ser el Servicio Nacional de Salud introdujo la legalización de esa realidad en el sistema sanitario público español. Ha mencionado, estas son las claves legales, el marco, la complementariedad del sistema sanitario público que empieza en Cataluña y que se extiende luego a todo el Estado. Y la posibilidad de que distintas entidades públicas o privadas sean proveedoras del sistema sanitario público, sean proveedoras de la financiación pública, que se contempla en la Ley 1597. Claves económicas del avance de la sanidad privada. Primero, la primera clave es el gasto sanitario público. El gasto sanitario público, en este momento, en España, están accesibles las cuentas satélites del sistema sanitario público. Está claramente establecido que se aproxima, debe superar ya los 100.000 millones de euros. Ese es el gasto sanitario público total, que corresponde a un porcentaje del PIB, pero a mí no me gusta hablar del porcentaje de PIB cuando expresamos gasto sanitario público, porque esto es muy variable. Hay comunidades autónomas que destinan, como Extremadura, que lidera el porcentaje de su gasto, de su PIB en gasto sanitario público, aproximándose al 10%, y otras comunidades autónomas como Cataluña o Madrid, que destinan muy poco porcentaje de su gasto sanitario público. De todas formas, sí que hay diferencia en euros por habitante. En euros por habitante, que está alrededor de 2.000 euros por habitante y año en todo el Estado, hay comunidades que invierten una cantidad superior, el País Vasco y Navarra, en los informes que hacía la Federación de Sanidad Pública, que trabajaba fundamentalmente Marciano Sánchez Baile, que el País Vasco y Navarra superan los 2.000 euros por habitante y año, y hay comunidades como la Comunidad de Madrid o Andalucía en que están por debajo de esa cantidad, muy por debajo de esa cantidad, en euros por habitante. 4 claves más es cómo se reparte ese gasto sanitario público. Los grandes capítulos de gasto sanitario público son el gasto farmacéutico, como ha mencionado Ramón, el gasto en atención primaria, el gasto en conciertos y el gasto en personal. Son los 4 grandes capítulos. El gasto en conciertos, la media de las comunidades autónomas está alrededor del 10%. Es decir, en España nos gastamos alrededor de 10.000 millones de euros en conciertos de la sanidad privada con el gasto sanitario público. 10.000 millones de euros del gasto sanitario público, un 10%. Pero hay variación también entre unas comunidades y otras. Eso define un primer paso para acercarnos a las distintas políticas sanitarias que se utilizan en distintas comunidades autónomas. Cataluña continúa liderando el porcentaje de su gasto sanitario público que destina a conciertos, superando ampliamente el 20% de su gasto sanitario público. Y Madrid está por detrás con un 18% y claramente por detrás, aunque como decía Toni Barberá, están compitiendo por aproximarse
el gasto sanitario en Cataluña va descendiendo, poco el porcentaje de gasto sanitario público que se destina a conciertos va descendiendo y en Madrid va subiendo, y la media en las comunidades autónomas es del 10%. El gasto en atención primaria, que se reivindica que sea de un 25% del gasto sanitario público, en ningún caso, en ningún momento desde 2002 que se registran estas cuentas satélites, en ningún momento ha superado el 15% de gasto sanitario público, cuando se reivindica el 25%. El gasto farmacéutico, bueno, sobre el gasto en atención primaria y el gasto en conciertos, cuando se produce la crisis económica, el gasto sanitario total baja un 12%, y el gasto en conciertos, cuando se produce la crisis económica, el gasto sanitario total baja un 12%, pero los distintos capítulos de gasto bajan de forma muy distinta. Mientras que el gasto en conciertos solamente baja un 5%, el gasto en atención primaria baja un 15%. Es decir, se recorta del gasto en atención primaria fundamentalmente. La cuarta clave es el gasto farmacéutico, 25.000 millones aproximadamente, como mencionó Ramón. 25.000 millones con un crecimiento del gasto hospitalario de una tasa de variación interanual de un 10%. Entre el 24% de gasto sanitario público y el 10% del gasto en conciertos, ya tenemos ahí un 30 y tantos por ciento. Lo que nos queda se destina a gasto de personal. Lo que no se gasta en farmacia, lo que no se gasta en atención primaria, lo que no se gasta en conciertos es lo que queda para gasto de personal. Y eso explica, ese capítulo de gasto personal explica los problemas de precariedad laboral, los problemas de déficit de profesionales, el que no se adecúen las poblaciones por médicos de atención primaria al envejecimiento de la población, sino que se mantengan como cuando se reivindicaban a principios de los años 70 y los años 80, que se mantenga con una frecuentación alta el índice como objetivo de un médico y una enfermera por cada 1.500 habitantes, que en muchos sitios se supera amplísimamente, con una reducción del tiempo. Pero claro, todos estos factores no son factores extraños, sino que están interrelacionados, porque los primeros trabajos después de la reforma de la atención primaria pusieron en evidencia que el aumento del gasto en atención primaria y la reforma de atención primaria y el mayor tiempo de atención por paciente reducía el gasto farmacéutico. Y en eso no queremos que reduzca se me ha ido el tiempo rápido. En gasto personal, quinta clave económica, gasto personal. Gasto de personal, un 40%, 40 y tantos por ciento de gasto sanitario público, pero con grandes variaciones. El País Vasco, 50 y tantos. La Comunidad de Madrid o Cataluña, 30 y tantos por ciento. Os decía 5 claves económicas y 3 claves estructurales. Primera, la no delimitación de la sanidad pública y la sanidad privada, que permite incluso a los jefes de servicio y de sección compatibilizar, y desde la jefatura de servicio y la jefatura de sección queda claro que se puede regular la oferta y la demanda en el sistema sanitario público. Se puede aumentar el rendimiento de los servicios públicos y se puede generar demanda añadida. Segunda clave en cuanto a otra reforma estructural, la no delimitación de la sanidad pública, la pérdida de la regionalización. En los primeros modelos siempre se defendía una área de salud, zona de salud, planificación. La pérdida, la ruptura de la regionalización, que antes mencionaba Luisa hablando de Galicia. La ruptura de la regionalización permite situaciones como la del área única de Madrid y con el pago per cápita, y la situación de Valencia con el modelo Alcira. Se necesita romper la regionalización, romper la planificación para que sea. Y en tercer lugar, el mantenimiento fuera de la sanidad pública
de aquellas personas con mayor capacidad crítica, funcionarios y personas con capacidad económica. Se ha puesto como ejemplo en varias ocasiones la experiencia de Muface, el desvío económico de una partida presupuestaria importante a la atención de mutualidad de funcionarios, que demuestra dos cosas. Una, la capacidad que tienen los funcionarios públicos de hacer cambiar una política inicial en cuanto se manifiestan y se movilizan. Y dos, la falta de voluntad de mantener unas creencias firmes en que hay que potenciar la sanidad pública en lugar de desviar fondos hacia la sanidad privada. Como consecuencia de esas claves económicas y de esas claves estructurales, aumenta el aseguramiento privado. Ahora ya es frecuente. Esta semana apareció una noticia en que se está generalizando el modelo de aquellos funcionarios que optan por tener sanidad pública, pero suscriben un aseguramiento privado, con lo cual la campaña terrible de descrédito que ha sufrido la sanidad pública durante la crisis de Muface, en la que se ha hecho creer a la población que la sanidad pública iba a colapsar si se integraban a los funcionarios, lo que era totalmente falso, que no ha tenido una respuesta adecuada ni en las comunidades autónomas ni en el gobierno central para desmentir. Nuestra consejera de Sanidad del Partido Popular al principio dijo en Extremadura: estamos capacitados para atender a esos funcionarios, que no se, pero rápidamente corrigió su posición, presionada desde instancias centrales. Y el aumento del aseguramiento privado es una consecuencia de todo lo que os comentaba. Y por último, ¿hay alguna cosa que os quería comentar más? Lo último ya. La pérdida de la regionalización, la salida ha sustituido lo que pensábamos todos que debía ser la participación comunitaria en el Sistema Nacional de Salud. Al no haber zonificación, a los colectivos más críticos estar fuera del sistema sanitario público, no hay participación efectiva, no hay control democrático por parte de la población del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, que requiere regionalización, requiere que los colectivos más críticos estén. Nuestra experiencia en la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Extremadura es que desde el principio entre nuestros objetivos estaba que los usuarios del sistema sanitario público se integraran en su defensa, pero no lo conseguimos. Ahora, lo comentaba con Tony Bárbara antes, hemos conseguido que haya una plataforma Extremadura por la sanidad pública que integra a profesionales y que ha partido fundamentalmente de las plataformas de pensionistas, que son los primeros usuarios del sistema sanitario público y que son los que han visto regionalizados en cada pueblo, en cada barrio, cómo repercute que su centro de salud no funciona adecuadamente. Eso, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es imposible que se lleve a la práctica, porque está rota la regionalización, hay casi un 50% de ciudadanos que no dependen de la sanidad pública y por lo tanto no pueden participar en esa reivindicación. Yo os decía antes que ha puesto Ramón un ejemplo, 100.000 euros por tratamiento oncológico al año. Yo llevo 4 años en tratamiento oncológico y verdaderamente si no estuviera atendido he pasado de ser un trabajador de la sanidad pública durante más de 40 años a ser un usuario de la sanidad pública, y si no estuviera atendido, no tuviera una sanidad pública fuerte, agradeciendo como usuario, mi situación económica no me hubiera permitido muy probablemente mantener la financiación, a pesar de haber sido un profesional trabajando en una pareja trabajando en la sanidad pública, no me hubiera podido permitir financiarme los tratamientos que estoy recibiendo. Eso es lo que os quería aclarar, pero bueno, pues, nada más. Quería decir una última cosa, que la tengo escrita para no pasar más de 30 segundos.
Julián García Vargas, que fue el que promovió el informe Abril, en 2018 cargó contra las mareas blancas, que han estado aquí presentes, para denunciar una imaginaria conspiración para privatizar el sistema sanitario público. La falaz idea de la inmoralidad intrínseca de todo beneficio empresarial en la prestación de servicios sanitarios. Esa fue una definición y hay muchos que seguimos creyendo que sí que hay una inmoralidad en obtener beneficios empresariales de la atención de los servicios sanitarios. Nada más. Gracias.